Volvemos a Dimensión 5.0, queridos oyentes, y estamos con el primer invitado del programa en este quinto programa. Y déjenme introducirlo. Él es socio y director de Colinet Trota, director de la maestría en Ingeniería de Transporte en la Universidad Tecnológica Nacional e integrante del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte. Él es Maximiliano Velázquez. Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Hola, Augusto, Gustavo, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a tus órdenes, por supuesto, para este, no, este quinto ciclo, la quinta misión de este programa. Exacto, así es. Bueno, un placer poder tenerte como invitado en el programa y que bueno, que nos puedas traer a todos nosotros, a los oyentes, todo lo que es el mundo de la movilidad sustentable. Y para arrancar un poco, si bien ya te introduje quién sos, a grosso modo, me gustaría que nos puedas contar qué es lo que te motivó a meterte en esto de la movilidad sustentable y después qué es, en fin, la movilidad sustentable. Bueno, bárbaro, buenísimo. Bueno, yo como vos bien me presentaste, soy socio y director de Colinetrota, que es una empresa de Ujú. tecnología que trabaja mayormente con el mundo del seguro. Y Correcto. dentro del mundo del seguro tenemos una solución muy robusta, que es la solución de gestión automática de seguros, o con el nombre más comercial de Gauss, que, Ujú. bueno, trabaja obviamente todos los rubros de seguros desde ya. Y en todas esas etapas de implementación en diversas empresas, en esa Ujú. articulación de la tecnología, siempre aparecía las temáticas del Smart City, ¿no? De las ciudades Claro. inteligentes, de los tipos de seguros medios raros, como era el seguro de transporte, los Ujú. seguros más vinculados a las cauciones, ¿no? Que involucraba obra pública, y bueno, todo Claro. ese tipo de cuestiones me fue de a poco motivando a entrar al mundo del transporte, al mundo de la movilidad. Simultáneamente yo estaba académicamente en la Universidad de Buenos Aires haciendo un posgrado de planificación urbana y regional. Ajá. Y bueno, y ahí me fui metiendo en esto de la movilidad, el transporte, y definimos siempre a la movilidad sostenible o sustentable, Sostenible. según las traducciones que a veces se hacen, ¿no? Ujú. Como aquella movilidad que permite a todos los habitantes de una ciudad o de un territorio poder desplazarse para atender a las diversas actividades que tiene la vida cotidiana, ¿no? Desde Ujú. trabajar, estudiar, atenderse en la salud, divertirse, etcétera, eh, haciéndolo de forma responsable, y sin tener que, en algún sentido, que las generaciones futuras Claro. tengan que solventar los insumos y los gastos que hacemos en este momento, ¿no? Entonces, ser sustentables en términos ambientales, ser responsables en términos energéticos, aportar la menor proporción de emisiones de gases de efecto invernadero. En eso trata la idea de movilidad sostenible, ¿no? En buscarle alternativas a una motorización de casi todos los vehículos que hoy tenemos, que son a combustión Claro. interna mediante justamente el uso de petróleo, ¿no? Bueno, buscarle alternativas, ¿no? La ecomovilidad, el transporte público, la movilidad activa, bueno, esas cosas son las que se encarga justamente el área de la movilidad. Bien. En adelante, para tenerlo en cuenta, entonces sería más correcto decir movilidad sostenible y no sustentable. En realidad son ambas ¿Cuál cosas, sería ¿no? la? Porque Ajá. sustentabilidad tiene que ver con que la forma en que nos movamos sea la más adecuada para cada tramo que hacemos, ¿no? Y Ujú. sostenible porque tiene que durar nuestro planeta, porque no tenemos que comprometer nuestro planeta generando demasiadas emisiones. Entonces, son como casi sinónimos, ¿no? Que Claro. según cómo a veces se traduzcan del inglés o de otros lenguajes, a Ujú. veces lo traducimos de una manera o de otra, pero básicamente son casi la misma cosa. Bien. Bueno, por lo que contás, entonces llegás casi desde el seguro a la movilidad sustentable y sostenible, vamos a decir. Eh, Ahora, digamos, en cuestiones prácticas, ¿cuáles son los beneficios realmente de la movilidad sustentable para, bueno, para el medio ambiente, para la sociedad en sí? Bueno, justamente
desde el seguro y desde una empresa de tecnología como es claro. Colinetrota, ¿no? En ese sentido, los aplicativos que han empezado a salir, primero, bueno, uno que obviamente es masivo, que es aquel que Ujú, llamamos Google Maps y todos sus derivados, ¿no? Por ejemplo, que nos indica claro, cuál es la mejor ruta para seguir, y muchas veces esa mejor ruta, por ejemplo, trata de evitar que los lugares más congestionados, yo puedo observar si eso está más congestionado o menos en tiempo real, y el hecho de transitar un espacio congestionado hace que las velocidades, por ejemplo, cuando manejamos, sean mucho más, tengamos que frenar, acelerar, etcétera, ¿no? Y claro. eso hace que el motor no sea nada eficiente y por lo tanto consuma mucho más que si estuviéramos andando por ahí a menor velocidad, pero constantemente por una alternativa, por Ujú, ejemplo, que nos da esta herramienta tecnológica. Entonces, buscamos en ese desarrollo de la tecnología diversas aristas para lograr hacer más sostenible esa movilidad. O, por ejemplo, buscar alternativas para cuando, bueno, nuestra empresa antes de la pandemia estaba radicada en el Polo Tecnológico de Rosario y eso ajá, quedaba hacia el sur de la ciudad, y entonces elaboramos un programa junto con otras empresas para que, por ejemplo, los trabajadores de nuestras empresas que vivieran en el centro, en zona norte, en zona oeste de Rosario, en vez de venirse todos cada uno con su auto, ajá, pudieran trabajar en formatos de, por ejemplo, movilidad compartida, ¿no? Uno pone el auto claro. y va recolectando gente, ¿no? El Una carpooling, suerte de ¿no? Que se le pool, llama en claro. inglés. Claro, totalmente, que lo hacemos muy cotidianamente con nuestros hijos, a veces en las escuelas, ¿no? Llevar un padre responsable que va recolectando para llevar a los hijos o para retirarlos, ¿no? Bueno, eso es una solución muy beneficiosa para el planeta. Primero, en líneas generales, porque en vez de usar varios motores y por lo tanto cargar de combustible varios autos, usamos uno solo, ¿no? Desde ya. Y eso hace que ese vehículo más cargado, si dividimos por la cantidad de pasajeros, sea más eficiente, ¿no? Transporta más personas con el mismo motor, ¿no? Y con el mismo consumo. Entonces, Bien, en todas esas pequeñas cosas son los beneficios que se le da al planeta, que cuando uno los ve y dice, no, soy yo solo con mi auto. Bueno, no, pero claro. no somos nosotros solos, somos muchos, muchos millones a lo largo de todo el planeta que al tomar esas decisiones hacemos que gastemos mucho menos combustible, hagamos mucho más eficiente nuestro propio vehículo, ¿no? Bien. Y en esas pequeñas acciones está ese beneficio al planeta, ese beneficio, también el beneficio social, ¿no? Si Ujú, vamos individualmente, en general no hablamos, escuchamos la radio, en algunos casos, conversamos con nosotros mismos, pero no elaboramos diálogos complejos como por ejemplo el que podemos llegar a tener con algún acompañante. El hecho claro. de viajar compartidamente también mejora las relaciones sociales y nos Ser un potencia poco como más sociedad. humanos, de alguna Más manera. humanos, exactamente, no tan Es lo que nos robotitos. distingue. Exactamente. Totalmente. Bien, un concepto que es el de la movilidad activa. No sé si está asociado a esto que comentabas recién del carpooling y ese tipo de cuestiones, o a qué se refiere movilidad activa. No, cuando hablamos de la movilidad activa nos referimos muy particularmente a la Sí. capacidad que tenemos de caminar, ¿sí? Ujú, Y de utilizar modos que no tengan motor. Básicamente una bien. bicicleta, por ejemplo, ¿no? Pero también en movilidad activa últimamente estamos refiriéndonos a los que llamamos las micromovilidades, ¿no? Los patinetas eléctricas, por mencionar un caso, las bicicletas Ujú, asistidas. Pasamos el chivo todavía que en materia de seguros todavía no tenemos un soporte legal muy adecuado y sustentable para ajá, este tipo de micromovilidades, para la bicicleta, ¿no? Para asegurar las bicicletas, particularmente cuando se trata de bicicletas de alto valor, de ¿no? gran, No claro. las, y allí estamos, todavía no ha elaborado el esquema de compañías de seguro y la Superintendencia de Seguro de la Nación algo Ujú, acorde a lo que se hace en otros países, ¿no? Cuando digo otros países no me refiero a Estados Unidos y Europa, sino por ahí a Perú, ¿no? A Bolivia, ajá. a Chile, países que están mucho más adelantados en la seguridad, en la asegurabilidad de las pequeñas cosas, en ese sentido de la oferta de movilidad. Pero cuando hablo de movilidad activa, nos referimos muy particularmente a la capacidad de caminar, la capacidad de desplazarse
y darse cuenta que esa capacidad de desplazarse es muy diferente, muy diversa, si se trata de nosotros por ahí, hombres y mujeres, que trabajamos, que tenemos la capacidad de decir, bueno, voy en auto, pero también puedo ir caminando, que si se trata Claro. de una persona mayor que tiene que ayudarse con una silla de ruedas o que tiene que ir con un bastón simplemente, o si se trata de una mamá que está yendo con los chicos y con varios chicos a velocidad de los chicos, y ya no es Ujú. la misma, o con bolsos. Fíjense todas las variaciones que hay en esa movilidad, y las velocidades, de diferentes velocidades, ¿no? Que Claro. hay en la misma. Entonces, garantizar la movilidad activa es garantizar que existan, por ejemplo, veredas, ¿sí? Algo que, como vemos, cuando nos alejamos un poquito de los centros de nuestras ciudades, empiezan a A ralear, ¿no? Empiezan desaparecer. a Claro. desaparecer y uno termina caminando por la calle, Por- ¿no? Exactamente. Lo que está a veces ni siquiera pavimentado, que tiene alguna huella, o algún enripiado, ¿no? Bien, más allá de estos casos alejados quizás de las grandes urbes, donde, bueno, donde lo que es la infraestructura es muy escasa o pobre, vamos a decir, eh, centrándonos en lo que son las grandes ciudades, ¿están preparadas de todos modos, así todos siendo grandes ciudades, esa infraestructura digamos, como para fomentar esta movilidad activa que recién nos comentabas? Claramente no, ¿no? Porque nosotros Ujú. tenemos un diseño vial, y un diseño de una infraestructura de la ciudad muy orientada al automóvil privado, ¿no? Ajá. Y si de hecho cuando lo pensamos, vamos a darnos cuenta que, en una calle cualquiera, en la calle donde Ujú. vivimos probablemente, el tamaño del espacio que destinamos a que circulen los autos o que estacionen los autos es muchísimo más grande que el tamaño que tienen las veredas. Sí, que Claro. el tamaño que tiene el espacio que le damos en algunos casos a una forestación para hacer una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, Ujú. ahí tenemos, una diferenciación, ¿no? Que normalmente, inclusive cuando no tenemos pavimento, ¿qué es lo primero que pide la gente? Y pide que le pavimenten la calle. Y lo segundo, que le pongan un cordón cuneta. Lo tercero, que le metan la cloaca y el agua. Entonces, Claro. cuando uno se pone a ver eso, dice, bueno, y la vereda, no, no, mirá, la vereda que la haga cada uno de los frentistas en algunas ciudades. En otras ciudades, bueno, la vereda por ahí la hace el Estado, ¿no? Pero Ujú. es lo último. Entonces, es como que estamos invirtiendo y siguiendo esa inversión, Ese patrón. si ese patrón, vamos a ver que los presupuestos municipales, cualquiera sea la ciudad, la enorme proporción de inversión que hacen los municipios en nuestro país tiene que ver con lo que se llama pavimentación y bacheo. Sí, básicamente Claro. mantener la posibilidad que los autos circulen. Y cuando vemos cuánto se hace de bicicleta, de ciclovía, de veredas, bueno, de subterráneos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ujú. De metrobuses, etcétera, es una proporción muy, muy chiquitita de dinero, ¿no? Y a pesar de eso, es un volumen muy grande, ¿no? Pero cuando lo Claro. vemos en la torta, es chiquito, ¿no? Eh, y tenemos movilidades que son mucho más eficientes. El ferrocarril, por supuesto, ¿no? El tranvía, que lo tenemos prácticamente Sí. desaparecido en Argentina, salvo el caso de Mendoza y el premetro en la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Tenemos muy pocos casos, ¿no? En el cual todavía siguen operativos. Bien. Volviendo y retomando esto de que comentabas de los casos de países no tan lejanos como Perú o los otros países de Latinoamérica, que marcabas esta diferencia de que están mucho más avanzados en movilidad sostenible y quizás este orden inverso de prioridades que tenemos en nuestro país respecto de esto mismo, de la movilidad sustentable. ¿A qué lo atribuís? ¿Cuál es tu análisis como, bueno, como experto en la materia? Y en líneas generales, podemos llegar a decir que la estructura, federal que tiene la República Ujú. Argentina y la dispersión que hay en la inversión municipal, básicamente, tiene que ver con que, en muchos casos los municipios, no tienen una gran capacidad para planificar y para, Claro. coordinar acciones, sino que están mayormente ocupados del día a día, ¿no? De la coyuntura, Ujú. lo que llamamos los problemas de coyuntura, y en los problemas de coyuntura hay que hacer, y hacer a veces es, hacer lo que sé hacer. ¿Y qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? ¿Qué hace un contratista de obra, en un municipio del interior del país? Y lo que sabe hacer más o menos bien es tirar una capa asfáltica. Claro.
es algo simple, sencillo, tengo las capacidades, ¿no? Pensar en que en vez de una capa asfáltica vamos a poner un intertrabado, que son bloques de Ujú, hormigón o bloques de plástico reciclado, por ejemplo, y eso lo tenemos que montar sobre una cama de arena para que efectivamente no, los suelos no sean, el suelo se convierta en permeable, ¿no? Y por lo ujú. tanto con las lluvias no se nos inunde, etcétera. Es una Es decir, tarea que mucho más allá. requiere mucho más compleja y que a veces no tenemos contratistas de obra que puedan hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuesta un poco más. Eh, en otros países, las acciones de planificación son de bastante más largo plazo. En general, los gobiernos, las intendencias, no deambulan a veces en vaivenes políticos de que soy de una fuerza y después soy de otra fuerza y entonces Claro, cambio todo, ¿no? Y en eso creo que también se refleja. hay ciertas cuestiones que se reflejan en la cotidianidad, ¿no? Así Claro. todo, tenemos ciudades muy bien gestionadas, ¿no? Ujú. El caso. Pergamino, Ujú, Venado Tuerto, Rafaela, Mendoza, San Juan, ¿no? Ushuaia, ciudades que tienen un nivel de gestión muy interesante ujú. y que pueden darse justamente, tal vez porque tienen una escala humana, ¿no? Son ciudades más Claro. pequeñas, ciudades que tienen una escala humana y donde a su vez los intendentes son muy valorados por las acciones que se hacen en sus propias localidades, ¿no? Y eso también es importante. Y tampoco son intendentes que por ahí tienen esa idea de catapultarse a un cargo de gobernación, a un cargo nacional, ¿no? Ujú, Bueno, ¿sabes el caso de Rafaela, que llegó a Perotti a ser gobernador de la provincia de Santa Fe? claro. No es lo habitual, ¿no? Bien, tomando un poco estos conceptos y estos ejemplos que das de estas grandes ciudades por ahí en el interior, y volviendo también al tema de por ahí digamos, los ejidos urbanos que se alejan un poco de lo que son las ciudades grandes, esta concentración en lugares reducidos de tanta gente, de tanto transporte y demás. ¿Es favorable o no? Y en tal caso, ¿es favorable una descentralización de las ciudades? Bueno, uno de los grandes problemas que tiene la República Argentina, que tiene Latinoamérica en sí, pero la Ujú, República Argentina en particular, tiene que ver con esa macrocefalia, ¿no? Esa cuestión claro. que decía Martínez de Estrada, allá por comienzo, a mitad del siglo anterior, ¿no? Ujú, Buenos Aires y el interior, ¿no? Y en Buenos Aires la concentración de capitales, la concentración de industrias, la concentración de personas, la concentración de ujú. todo, al fin de cuentas. Todo pasa, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Claro, Esa el idea, ¿no? famoso, sí. Tan mencionada, tiene que ver con hacer un país muy desigual, muy poco distribuido, ¿no? Ujú, Y donde hay muchas provincias y muchas ciudades que tienen muy pocas capacidades de reproducción de su propio capital humano, ¿no? Al fin de cuentas, claro. y mucho de ese capital humano termina migrando a los únicos lugares en donde por ahí hay una referencia o hay trabajo, o hay buen sistema educativo, o buen Ujú, sistema de salud. Entonces eso va gigantando esas diferencias y termina concentrando, pero la concentración de personas es algo que es totalmente contrario a los preceptos de tener una buena calidad y estándar de vida, ¿no? claro. Tampoco es la idea de tenerlo sumamente descentralizado, sino de tener ciudades intermedias, lo que se llama las ciudades intermedias, lo más consolidada posible, e ir reduciendo el peso del AMBA, el Claro. peso de Rosario, el peso de Córdoba, ¿no? El peso de Gran Mendoza, ir redistribuyendo sería como mucho más óptimo. Porque también lo vemos que en estas grandes urbes, como ejemplo el área metropolitana de Buenos Aires, Sí. también tenemos toda esta idea de movilidad de localidades, ¿no? La mayor cantidad de movilidad en el AMBA se produce en el radio de las 10 cuadras de cada localidad, ¿no? Ujú, Y eso es algo muy bueno, ¿no? Porque está en esta idea de que en esas 10 cuadras yo podría ir caminando si hubiera infraestructura, podría ir en bicicleta si hubiera infraestructura, ¿no? Y ujú, sin embargo, a veces voy a comprar el pan a 5 cuadras de mi casa en auto, claro. ¿sí? Y ahí está la paradoja que consumo combustible, aporto al cambio climático, genero congestión, ¿no? Por cinco Y bueno, cuadras.
por 5 cuadras, ¿no? Y a veces claro. tarda un montón en estacionar, ¿no? Y tardé más tiempo del real, ¿no? Y ese tiempo lo podía haber ocupado en otra cosa. Bien, un poco el análisis que hago de esto que me estás contando también de ir por 5 cuadras con el auto a comprar pan, hay como, digamos, un involucramiento digamos, de lo que es la ciudadanía también en esa conciencia, que seguramente será importante para poder fomentar esta movilidad sostenible y sustentable. ¿Cómo hacemos realmente para poder generar esa conciencia e involucrar a la gente en esto de la movilidad? Mirá, básicamente con estas nociones de cuidar el planeta, de Ujú. entrarle por los chicos, básicamente, ¿no? Me parece Ajá, que a fin de cuentas creo que nuestra generación es una generación que no te digo que está perdida, pero está muy claro, congestionada y muy decidida. Yo, la primera decisión, si tengo que salir de mi casa, es agarrar el auto. claro. Ya lo tenemos muy incorporado, entonces a nosotros nos cuesta mucho, pero son nuestros hijos los que tienen que llevar esa batuta, y en todo caso uno los tiene que alentar a que eso ocurra, ¿no? Pero básicamente tomar más transporte público, digamos, ¿cuáles son los países que uno dice, los países avanzados? Son Ujú. donde los más ricos usan el transporte público. Sí, y eso es un Ajá, dato, ¿no? Donde interesante. en Finlandia podés ver que el primer ministro se toma el tren, o la Claro. primera ministra en este caso, ¿no? Ujú. En Holanda, los funcionarios van en bicicleta a trabajar, ninguno se le ocurre agarrar Claro, el auto, dando el ejemplo de alguna manera también. dando el ejemplo, ¿no? Y Ujú. en nuestros casos es todo lo contrario, ¿no? Es mostrar la camioneta más grande, o ahora el yate, bendito, más El bendito yate, importante, es correcto. y eso tiene que ver con lo que provoca la política y la línea que baja hacia la La ciudadanía. sociedad. Bien. Y la verdad que necesitamos también personas, gobernantes, que bajen al llano y digan, no, la movilidad sustentable es caminar, es ir con los chicos a la escuela caminando, Ujú. con caminos seguros, y eso implica más seguridad, más cámaras integradas a la seguridad urbana, etcétera, ¿no? Porque también es Claro, cierto que hay que muchas poder veces transitarse. Sí, uno se sube al auto porque está seguro dentro del auto, ¿no? Y afuera entre le parece comillas. Claro. inseguro. Claro. Desde ya. Más allá ya nos estamos quedando sin tiempo para esta nota, más allá del mensaje que me gustaría que le puedas dar a nuestra audiencia, teniendo en cuenta esto de la participación ciudadana y los jóvenes, que es tan importante, ¿qué es lo que se puede estudiar, digamos? ¿Cómo se pueden meter los chicos a desarrollar un poquito las cabezas en este ámbito de la movilidad sustentable? Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esa pregunta, porque nos permite justamente reflexionar contigo y con la audiencia, que en estas circunstancias de la necesidad de hacer un cambio de paradigma y de vivir un mundo mucho más sustentable, en donde el transporte y la movilidad es un eje central, ¿no? Porque el consumo energético que hoy ejerce el transporte sobre la matriz energética, muy dependiente del petróleo, hace que nos convirtamos o generemos situaciones de gran incertidumbre hacia el futuro. En ese sentido, las universidades nacionales tienen una oferta muy amplia de generación de conocimiento, y generalmente de orden del posgrado. Yo particularmente soy director de la especialización y maestría en Ingeniería de Transporte de la Universidad Tecnológica Nacional, que se da en forma conjunta entre las facultades regionales de Buenos Aires y la de Santa Fe, en una mirada mucho más federal, una mirada lo más abarcativa posible de cada uno de los modos de transporte, hacia cuestiones que tengan que ver justamente con aplicabilidad de soluciones hacia el cambio climático, hacia la eficiencia energética, hacia la transformación, hacia la electromovilidad, algo que estamos caminando en conjunto, el fomento de la movilidad activa, ¿no? Y como nuestra maestría, tantas otras maestrías de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Martín, de específicas de ferrocarriles en la Universidad de Lanús, o la de la Universidad de La Plata, Rosario, Tucumán, tantas otras, la verdad,
que nos da la posibilidad de que quienes estén interesados en esta temática puedan dirigirse hacia esas universidades y plantear una continuidad de sus trabajos de grado hacia estos objetivos de cambio climático, de eficiencia energética y de cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que ir a un paradigma mucho, mucho, mucho más sustentable, ¿no? Así que, por supuesto, es un gusto, como siempre, conversar contigo y tratar de reflexionar un poquito, ¿no? Desde una empresa de tecnología como es Trota, hacia los elementos constitutivos que van a ser el devenir de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, ¿no? Un mundo nos espera, un mundo que tiene que ser mucho, mucho más sustentable para que disfruten nuestros hijos. Y esa creo que es la necesidad imperiosa que tenemos, ¿no? Y en ese disfrute futuro, con la mayor equidad posible, con la mayor transparencia posible y con la mayor posibilidad de integrar a todos, ¿no? Que no quede ninguno fuera de estos modelos y estos sistemas. Así que bueno, muy, muy, muy atinado, digamos, creo que cerrar con esta idea y necesidad de capacitar. Bueno, muy bien, Maxi, muchas gracias por todo, bueno, por esta nota, por todos los conceptos que has vertido, que nos has compartido a nosotros y a todos los oyentes. Y bueno, ya nos quedamos sin tiempo, así que te agradecemos haber participado y te esperamos, como siempre, en Dimensión 5.0. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la invitación a conversar en tu programa y siempre a vuestras órdenes, por supuesto, para tratar de colaborar con la audiencia a la comprensión de los temas estratégicos de nuestro mundo.